Capítulo 22. ¿Cómo han caído los valientes? Lord Ogden fue uno de los últimos en abandonar la cámara de Luizengamot, después de haber sido superado en maniobras por un novato político, y aún así estaba atónito por los resultados. Nunca había imaginado que el nuevo Lord Black saltaría al mundo político con tanta velocidad y eficacia. Era obvio que había trabajado en conjunto con su nuevo aliado, Lord Greengrass. Eso fue un consuelo, ya que Kyrus se había establecido como un oponente astuto y formidable y no era una vergüenza perder contra él, aunque tampoco le gustaba eso. Sin embargo, no podía imaginar que Kyrus fuera la fuerza detrás de este golpe. El hombre siempre había tratado de influenciar a Fudge en lugar de tratar de reemplazarlo. La pura audacia de este movimiento apestaba a alguien como Sirius Black, quien probablemente consideraba que esto era una gran broma para gastarle a los conservadores. Esta era una broma maliciosa a su costa, había invertido mucho tiempo y, lamentablemente, algo de riqueza en continuar el papel de Malfoy en influir en Fudge y ahora todo había sido en vano. El idiota no solo quedaría fuera de su cargo y sería inútil para él, sino que el débil tonto podría tratar de implicarlo para salvar su propio trasero. Su primer paso sería eliminar cualquier amenaza de un títere ahora inútil y luego tenía que considerar el siguiente movimiento. Le gustaría eliminar cualquier amenaza de Malfoy también, pero podría no ser capaz de llegar a él. Había oído que tenían una fuerte seguridad sobre él. A largo plazo, tenía que ver cómo podría ser capaz de contraatacar a Lord Black antes de que se volviera demasiado formidable y políticamente poderoso para atacar. No quería enfrentarse a todos los recursos de la Casa Black que se oponían a él, además de todos los que ya estaban desplegados contra su noble causa. Puede que Black hubiera asestado un buen golpe inicial, pero la batalla apenas estaba empezando. Le demostraría al advenedizo que oponerse a la facción que había ayudado a que los Black llegaran al poder había sido una muy mala decisión. Se encargaría de ello aunque fuera lo último que hiciera. Cuando se acercaba a la salida, notó que tenía la mandíbula tan apretada que empezaba a dolerle. No podía mostrar su disgusto, así que se relajó y se esforzó por adoptar una expresión seria, pero no reveladora, antes de encontrarse con los espectadores o, peor aún, con la prensa. Daphne y Tracey habían requisado un aula abandonada para la parte práctica de sus deberes. Al menos ese era el pretexto que Daphne había pensado, por si alguien sentía curiosidad. Tracey observó con interés cómo su amiga inscribía una serie de runas en una taza. Sabía que Daphne estaba planeando algún tipo de broma para su hermana, aunque no tenía idea de cómo se suponía que poner runas en una taza formaba parte de ello, y la tonta de su amiga se había negado a explicarle cómo encajaba esto. Ya verás, no era una respuesta muy satisfactoria en su libro. Daphne hizo un gesto con su varita y usó el hechizo Aguamenti para poner un poco de agua en la taza que acababa de terminar y luego puso un poco de agua en otra taza que había tomado del gran salón. Murmuró un hechizo y golpeó la otra taza. Tracey parpadeó sorprendida. Podría haber habido algún tipo de destello débil de las runas en la primera taza. Su amiga miró en ambas tazas y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Bueno, fuera cual fuera la prueba que había hecho, parecía haber funcionado, así que tal vez pronto descubriría lo que su amiga de labios apretados estaba tramando. Harry estaba desayunando y fingía escuchar a Ron parlotear sobre su equipo favorito de Quidditch, los Cannons, mientras observaba a los demás estudiantes. Algo en la postura de Hermione le hizo mirar dos veces. Estaba mirando la portada de su copia recién recibida de El Profeta. ¿Por qué parecía tan sorprendida? Ya sabían que las pruebas habían sido ayer y que se informaría hoy, así que no entendía por qué parecía tan sorprendida. No quiso hacer una mueca y tragó saliva antes de preguntar. ¿Qué es tan sorprendente? En lugar de darle una respuesta, simplemente le dio la vuelta a la portada para que la leyera. Y también se quedó atónito cuando vio el titular superior. Despedido de dulce de azúcar. Ahora era su turno de mirar, no sabía que eso iba a pasar. Consideró esa novedad y decidió que estaba bien con eso. Nunca le había impresionado mucho Fudge, especialmente después de que envió a los dementores a rodear la escuela. Un titular más pequeño debajo del pliegue le llamó la atención. Y la casa Malfoy ha terminado. Le habían dicho que ese era el castigo estándar por intentar robar una línea, así que no le sorprendió la sentencia. Miró hacia la mesa de Slytherin. ¿Cómo se lo tomaría Malfoy? Malfoy se sujetó la cabeza con las manos y miró fijamente su ejemplar de Profeta. No había nadie cerca de él, incluso Goyle estaba lejos de él.
Algo parecido a simpatía por el pequeño capullo brotó en él, nunca había imaginado que eso sucedería tampoco. Harry frunció el ceño al ver lo que quedaba de su desayuno, mientras Ron se levantaba para mirar el periódico de Hermione más de cerca. Apenas un año antes, habría esperado sentir un placer vengativo por la caída de Malfoy. Ahora no podía evitar sentirse un poco mal por Malfoy. No estaba en el titular, pero estaba seguro de que la otra parte de la sentencia típica también se llevaría a cabo y Malfoy perdería a su padre. Nunca se sentiría bien con alguien que perdiera a un padre. Eso era demasiado parecido a su propio dolor de toda la vida. Ron había llegado al artículo sobre Malfoy y se regodeó abiertamente. Le lanzó a su amigo una mirada de decepción que Ron no notó porque Hermione ya lo estaba regañando por su inapropiada Schadenfreude. De repente, Harry no tenía ganas de quedarse allí por más tiempo y decidió terminar rápido y dirigirse a su primera clase temprano. Hermione hizo lo mismo, por lo que Ron se quejó un poco, pero tomó una tostada para elevar y los siguió fuera del gran comedor. Estaba tan absorto en sus propios pensamientos que solo se oyó el ruido de unos pies descalzos golpeando el suelo de piedra del pasillo para que levantara la vista sorprendido. Era enero en Escocia y el suelo debía estar helado. ¿Quién sería tan tonto como para ir descalzo? Para su sorpresa, vio a la extraña chica del tren que le dedicaba una gran sonrisa mientras lo saludaba con un «Buenos días, Harry Potter». Automáticamente dijo «Buenos días, Luna», mientras reflexionaba sobre cómo reaccionar ante su extraña falta de zapatos y calcetines. No le llegó la inspiración, así que intentó. «Hace demasiado frío para andar sin zapatos, Luna. Los nargles se portaron mal anoche y se llevaron toda mi ropa. Tuve suerte de encontrar mi túnica». ¿Nargles? No se le ocurrió que podría ser eso y pensó que podría ser algo que se cubrió en la clase de criaturas mágicas. Miró a Hermione y vio que ella le dirigía a Luna una mirada escéptica, por lo que no parecía que fuera a recibir ninguna ayuda de ella. Luego miró a Ron, que estaba inquieto, tal vez incluso avergonzado, lo que no tenía sentido para él. Volvió a mirar a Luna cuando ella habló. Será mejor que desayune antes de ir a clase. Todavía no estaba seguro de qué decir o hacer, así que simplemente asintió y dijo. Será mejor que te apures, espero que tu día mejore. Gracias, Harry Potter. Ella se alejó a toda prisa con los pies todavía golpeando el suelo de piedra y él hizo una mueca de dolor. ¿Cómo podía soportar caminar descalza sobre un suelo de piedra, y mucho menos sobre uno muy frío? ¿Y dónde estaban sus libros y útiles? No tenía nada consigo. Hermione miraba a Luna con el ceño fruncido. Ron seguía actuando de forma extraña, así que le habló a él primero, ya que no era probable que actuara de esa manera con una extraña. ¿Conoces a Luna? Ron parecía ponerse aún más nervioso antes de decir finalmente. Somos vecinos, ella solía visitar mucho a Ginny. Luego murió su madre y no se veían tanto. Ella siempre ha sido un poco rara, pero empeoró después de que murió su madre. Esto parecía demasiado para un día. Se enteró de que otra compañera de clase extrañaba a uno de sus padres hoy, pero eso no fue lo que más le molestó en ese momento. Si la conoces, ¿por qué no le dijiste nada? Ahora Ron estaba de cara al suelo y lo tocaba nerviosamente con la punta de su zapato. Ella ya no me habla después de que la molesté un poco. Harry puso los ojos en blanco. Ron podía ser uno de sus mejores amigos, pero a veces podía ser un idiota. Deberías disculparte con ella. Ron se aclaró la garganta y luego dijo en voz baja. Lo haré. Harry decidió que era mejor que se pusieran en marcha de nuevo y cuando Hermione se acercó a él, le habló. Creo que la están acosando. Ni siquiera tenía ninguna de sus cosas escolares. Eso hizo que Hermione volviera a fruncir el ceño mientras dudaba, pero luego estuvo de acuerdo con él. La próxima vez que vería a Flitwick sería para la clase de encantamientos esa tarde e iba a hablar con él sobre uno de sus Ravenclaws. No podía dejar que lo que había visto fuera mentira. Dolores Umbridge intentó no dejarse vencer por los nervios, pero era extremadamente difícil. Tenía una cita con el nuevo ministro interino y no se llevaban nada bien. Había estado al lado de Fudge cuando cayó en llamas, pero había visto cómo iban las cosas y se había quedado callada e intentó pasar desapercibida al menos hasta que empezaron las nominaciones. Entonces había intentado hacerse notar, pero por mucho que se aclarara la garganta, ninguno de los imbéciles la había nominado. Era la segunda al mando. ¿Qué opción más lógica había para asumir el mando que ella? En cambio, se vio obligada a rendir cuentas ante alguien a quien consideraba un enemigo. Tendría que ser muy obsequiosa para que Amelia la dejara permanecer en su puesto. Era posible ya que solo era una designada interina. Se rumoreaba que no quería el trabajo, así que podría escabullirse por ahora.
No tenía ningunas ganas de irse, pero llegar tarde era impensable, así que se fue un poco antes y esperó un par de minutos fuera de la oficina de recepción. No podía permitir que la empleada la viera esperando o estando nerviosa. Cuando llegó la hora, respiró profundamente, mantuvo la cabeza en alto e ignoró a la recepcionista como solía hacer. Ella te está esperando. Se las arregló para no vacilar, pero estuvo a punto de hacerlo. La asistente había sonado como si estuviera regodeándose y, cuando observó su expresión de reojo, no le gustó lo que vio. Sin embargo, no le daría crédito a la opinión de un subordinado, todavía estaba decidida a salir ilesa de esto. Llamó a la puerta para ser más educada y entró con toda la confianza que pudo reunir. Tan pronto como se cerró la puerta, comenzó con su saludo inicial planeado. Con una pequeña reverencia, comenzó. Ministro Bones, es realmente un placer poder ayudarlo y estoy ansiosa por mi primera tarea. Siéntate y cállate. Ella parpadeó ante su grosería, pero no iba a reprenderla por ello. Con toda la dignidad que pudo reunir, se sentó y trató de mirarla con calma, pero sin desafiarla. Trató de no encogerse ante la mirada de desprecio que estaba recibiendo. Estás despedido. Limpia tu oficina y no vuelvas nunca mientras yo sea ministro. ¿Eso fue todo? La despidieron y ni siquiera le permitieron terminar su saludo. Eso fue muy injusto. Ya no tenía motivos para congraciarse, así que dejó ver sus sentimientos durante su respuesta. Te estás ganando un enemigo poderoso, Bones. Te haré. Fuera. Si no te mueves, y la marea un auror y te sacaré de aquí por la fuerza. Luego sonrió con crueldad y agregó. Desafame, te reto, y ella podía decir que Bones no estaba mintiendo, así que se levantó y dijo. Me voy. Quería agregar más, pero no quería que la echaran. La perra de Bones probablemente disfrutaría que le hicieran eso, así que no le daría la satisfacción. Phileas Flitwick estaba en una misión y apenas se dio cuenta de cómo los estudiantes que lo vieron se apartaron de su camino. Sin duda, su concentración e intención se estaban mostrando, pero se preocuparía por eso más tarde. Tenía que averiguar cuánto había defraudado a uno de sus Ravenclaws. Era después de la última clase, pero antes de la cena, así que esperaba que todos estuvieran en la sala común o cerca. Lo que le había dicho Harry Potter era espantoso y tenía que saber la verdad. Tenía que hacer todo lo posible para enmendar el daño que había causado a un niño que había quedado a su cuidado. Su entrada en la sala común provocó una oleada de sorpresa y cierta aprensión entre los estudiantes que estaban estudiando o socializando mientras buscaba a la chica que buscaba. La vio en un escritorio aislado y, cuando se acercó a ella, vio que al menos tenía algunos calcetines puestos, aunque parecían viejos, remendados y gastados. Se acercó a ella y se sorprendió, pero se alegró, de ver que estaba serena y no se sentía intimidada en absoluto por su actitud. Por otra parte, le pareció que el pergamino que estaba usando parecía sacado de la basura y que su pluma estaba rota. Apretó la mandíbula al ver que Harry Potter parecía tener razón en todo y luchó por controlar su temperamento. La miró a los ojos mientras comenzaba a hablar. Buenas tardes, señorita Lovegor. ¿Aún le faltan los zapatos? Sí, profesor. Estoy seguro de que los Nargles los devolverán en algún momento. Él le dio lo que esperaba que fuera una sonrisa alentadora mientras respondía. Veamos si puedo ayudarte con eso. Dio un paso atrás y se dirigió a todos los que estaban en la sala común. Antes de ayudar a la señorita Lovegod a encontrar sus pertenencias, me preguntaba si alguien tenía algo que decir. Escudriñó la sala durante varios segundos y, aunque muchos estudiantes parecían desconcertados, la mayoría parecían atónitos, por lo que no se le ocurrió ninguna sospecha. Muy bien. Primero, un hechizo muy útil. El hechizo señálame se concentró en encontrar los zapatos de la niña e hizo el hechizo en silencio y su varita terminó apuntando a la entrada del dormitorio de las niñas. Si encontraba sus zapatos con sus pertenencias, esto podría ser bastante embarazoso, pero primero tenía que estar seguro de no sorprender a ninguna mujer de manera inapropiada. Buscó a una prefecta y la primera que vio fue Penélope Clearwater. Señorita Clearwater, por favor, vaya delante de mí y asegúrese de no invadir la privacidad de ninguna chica. El prefecto obedeció nervioso y siguió mirándolo, probablemente para saber a dónde se dirigía. Se sintió un poco aliviado cuando pasaron por el dormitorio de las chicas de segundo año, pero eso aumentó su ira un poco. Una chica mayor le había hecho esto a una compañera de estudios, no podía entender cómo podían pensar que era algo apropiado de hacer. Su varita comenzó a desviarse hacia un lado mientras se acercaba al dormitorio de las chicas de cuarto año.
Hubiera sido peor con alguien aún mayor, pero esto ya era bastante malo. Se detuvo y esperó a que la prefecta notara a dónde tenía que ir, y cuando ella regresó y se acercó a la puerta del dormitorio, dio un paso más atrás y dijo: «Avísame si hay alguien adentro». Ella desapareció por la puerta y lo único que escuchó fue que se abría otra puerta, así que debía estar revisando el baño adjunto. Volvió y dijo: «No hay nadie, profesor». Ella sintió con la cabeza y entró, observando la varita que tenía en la mano mientras lo guiaba hacia un armario que apuntaba hacia abajo. El prefecto nervioso era el único que estaba con él, así que preguntó: «Señorita Clearwater, ¿sabe de quién es este armario?» «Lo siento, profesor. Nunca he estado en el dormitorio de chicas de cuarto año este año. No tengo idea». Se movió para mirar hacia la puerta y vio a Marieta Edgecombe muy asustada y preguntó: «Señorita Edgecombe, venga aquí y dígame de quién es este armario». Ella parecía muy reticente, pero poco a poco se fue apiadando y él empezó a preguntarse si ella era la culpable. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver el armario, él lo señaló y preguntó: «¿De quién?». Ella parecía tan furtiva que él esperaba que dijera mía, pero en lugar de eso la escuchó susurrar. De Cho miró al prefecto y dijo: «Por favor, tráigame a Cho-chan, señorita Clearwater». Ella asintió rápidamente y prácticamente huyó de la habitación, pero regresó con la chica en cuestión tan pronto que ya debía estar en el pasillo hacia los dormitorios. Mientras Chan se acercaba a él nerviosamente, ella lanzó miradas subrepticias a Edgecombe, por lo que sospechó que eran cómplices. Era evidente por qué no estaban en Slytherin, ya que eran bastante obvios. «Señorita Chan, me preguntaba si podría explicarme cómo los zapatos de una estudiante de segundo año terminaron en su armario». Ella palideció aún más y él se preguntó si se desmayaría, pero de todos modos mantuvo su mirada acusadora sobre ella. Ella abrió la boca un par de veces, pero no salió nada, así que decidió seguir adelante. «¿Por qué?». Chan se estremeció, pero luego dijo en voz baja: «Ella no debería estar con nosotros. Se está burlando de toda la casa. Esperaba que se fuera y volviera a casa. ¿Sentiste que te correspondía decidir que ella no merecía ser una Ravenclaw?». Ella se estremeció y pareció verdaderamente avergonzada mientras su cabeza caía al suelo. Estaba muy tentado de llevarla ante el director para que al menos la suspendiera, tal vez incluso la expulsara, pero no quería dejar que sus emociones lo hicieran reaccionar de forma exagerada. Ella era una buena estudiante y se había llevado bien con mucha gente y probablemente solo tenía 14 años todavía. Haría lo suficiente para que se arrepintiera de sus acciones aún más de lo que lo hacía ahora y vería cómo reaccionaba, además de que vigilaría a Lovegood también. «No te quitaré puntos porque eso también sería castigar a tu víctima. Tendrás detención conmigo todas las noches hasta que esté seguro de que has aprendido la lección. Nos vemos a las 7:30. También me darás un ensayo de 2 pies sobre por qué te equivocaste al hacer lo que hiciste». ¿La señorita Edgecombe fue parte de esto? La vio lanzar una mirada alarmada hacia su amiga, pero él siguió mirándola fijamente. Si le mentía, aún podría elevarla ante Dumbledore. Ella tragó saliva nerviosamente y luego asintió con la cabeza mientras miraba al suelo, se volvió hacia Edgecombe y dijo: «El mismo castigo se aplica a usted, señorita Edgecombe. También le escribiré a sus padres sobre esto y usted devolverá todas las pertenencias de la señorita Lovegood y se disculpará con ella». Ambos se encogieron, pero él aún no había terminado. «Además, señorita Chan, ya no está en el equipo de Quidditch este año». Parecía que la chica le había dado una bofetada. ¿Era ese el castigo que más le había afectado? Tenía otra cosa de la que ocuparse, así que la dejó para más adelante y salió de la habitación y se dirigió a la señorita Clearwater. «Reúne a todos los prefectos, tendremos una reunión lo antes posible». Ella se apresuró a ir delante de él a la sala común, y parecía que todos los prefectos estaban allí, ya que pronto los reunió a los 6. Decidió no andarse con rodeos y puso un hechizo de privacidad antes de comenzar. «Si descubro que alguno de ustedes sabía sobre el acoso a la señorita Lovegood por parte de Chan y Edgecombe, les quitaré sus insignias y los suspenderé antes de que sepan lo que está sucediendo». Todos parecían asustados, pero ninguno parecía culpable, por lo que existía la posibilidad de que no tuviera que cumplir su amenaza. «¿Ninguno de ustedes notó su falta de zapatos y el estado de sus útiles escolares?». Se miraron, pero finalmente Clearwater se aclaró la garganta y dijo: «Simplemente pensé que era pobre, no sabía nada sobre acoso escolar». Miró a los demás hasta que uno de ellos dijo tímidamente:
Pensé lo mismo, además ella se comporta de manera extraña y pensé que podría gustarle de esa manera. Estuvo tentado de sacudir la cabeza con desesperación, pero se recordó a sí mismo que todos eran estudiantes y tenían la oportunidad de aprender algo de esto. Estoy muy decepcionado de todos ustedes. Si ven a algún estudiante actuando de manera extraña o que parece demasiado pobre para tener ropa y útiles adecuados, espero que me lo hagan saber. También espero que denuncien cualquier acoso, no lo toleraré. ¿He sido claro? Todos murmuraron. Sí, profesor, por lo que decidió que era un tema cerrado por ahora. Disipó la protección de privacidad y, mientras se iba, se acercó a Lovegood una vez más. Por favor, avíseme si los Nargles la vuelven a molestar, señorita Lovegood. Son naturalmente traviesos, pero le avisaré si llega a ser demasiado para mí, profesor. No estaba muy seguro de qué decir, pero asintió con la cabeza de manera amistosa y se dio la vuelta para irse, todavía preguntándose qué podía hacer por ella. Sus calificaciones estaban, en realidad, por encima de la media, pero él la estaría vigilando, por si acaso Amelia sabía que no quería el puesto de ministra y ese punto de vista se vio reforzado durante su breve mandato en el puesto, aunque tenía que admitir que había disfrutado despedir a Umbridge. Había pensado que tenía que soportar que mucha gente le pidiera cosas como directora, pero como ministra se había multiplicado hasta un punto insoportable. Se había preguntado brevemente cómo había sobrevivido Fudge, pero luego se dio cuenta de que un hombre como él ignoraría la mayor parte de ello. Tal vez tuviera que averiguar cómo eliminar de manera eficiente las cosas de las que no debería preocuparse, o eso o se volvería loca. Ahora estaba descubriendo que el trabajo implicaba una citación a mitad de la noche, aunque como era el nuevo director interino del DMLE quien la había llamado, podría haber terminado allí de todos modos. Ella asintió con la cabeza al auror del turno de noche que la esperaba y procedieron rápidamente a las celdas de detención, que era el lugar donde se requería su presencia en ese momento. Vio a un guardia y a otro auror esperando y luego vio al hombre que la había contactado. Está bien, Rufus, ¿que valió la pena para sacarme de la cama? Scrimgeour le dedicó una leve sonrisa y asintió antes de responder. Parece que alguien quería que nuestro estimado exministro muriera. Apenas pudo contener un gemido de frustración y se maldijo en silencio. Supongo que tuvieron éxito. Él asintió solemnemente y ella continuó. Por favor, dime que obtuvimos algo útil de él antes de que muriera. Rufus resopló antes de responder. Eso hubiera sido una novedad. Fudge fue útil. Me temo que no, todavía estaba tratando de negociar su mejor trato, así que no tenemos nada. Ella esperaba esa respuesta, pero esperaba algo mejor. ¿Cómo? Le administraron veneno en un poco de chocolate caliente. Frunció el ceño confundida, pero antes de que pudiera preguntar, él señaló otra celda ocupada. Al parecer, se lo dio el señor Jones. Está en el mantenimiento nocturno de esta parte de las instalaciones del ministerio. Parecía normal cuando se presentó a trabajar, pero más tarde, uno de los guardias lo encontró vagando sin rumbo, hablando solo. Luego encontró a Fudge, ya muerto. Se acercó a la celda y miró al hombre que parecía estar murmurando en voz baja en una dirección al azar. Sus ojos parecían desenfocados y casi se sobresaltó cuando dijo claramente. Ya es suficiente, cariño, no necesito más. Parpadeó sorprendida y luego miró a Scrimgeour, que parecía cansado. Imperious. Eso es lo que pienso, lo revisaremos mañana por la mañana. Ojalá alguien pueda averiguar quién le hizo esto. Amelia lo dudaba, pero se guardó el pensamiento para sí misma. Esto era político y alguien poderoso tenía miedo de lo que Fudge le ofrecería en un acuerdo de culpabilidad, de eso estaba segura. Quienquiera que fuera actuó con rapidez, pero eso no significaba necesariamente que fuera descuidado. Este era el tipo de caso que termina sin resolverse. También tenía muchos sospechosos, especialmente los miembros de la facción conservadora. Tanto Ogden como Parkinson no querían que interrogaran a Malfoy sobre otros y sin duda tampoco querrían que obtuvieran información de Fudge. El problema era demostrarlo, esta vez sí suspiró. Prepararé una declaración para mañana a primera hora, en realidad. Scrimgeour parecía sorprendida, así que lo miró con curiosidad. No soy Fudge. Cuando algo sale mal, no intento ocultarlo y, además, siempre se descubre tarde o temprano. Rufus sonrió sombríamente y asintió con la cabeza. Amelia lo miró con aire pensativo y le preguntó. ¿Aún estás pensando en postularte para ministro? Él asintió y ella le chasqueó la lengua antes de añadir. Y yo que pensaba que tenfas algo de sentido común. Y se rió entre dientes mientras ella anunciaba.
Esa declaración no se escribirá sola, así que empezaré con eso. Mañana, haz que alguien interrogue a Malfoy antes de que alguien ilegue a él también. Tenemos suerte de que esté en confinamiento solitario o probablemente tendríamos los cuerpos esta noche. Tendrás todos los recursos que necesitas en esta investigación. Quiero a quien sea que haya hecho esto urgentemente. Gracias, ministro. Ella puso los ojos en blanco y le dijo: no me llames ministro, Rufus. Sigo siendo Amelia. Dio un suave lose mientras salía. Intentaba decidir si ir a su oficina o escribir la declaración en casa. El hogar ganó, ya que estaba realmente ansiosa por irse a la cama lo antes posible. Necesitaba dormir un poco antes de enfrentarse a la prensa y al resto del día. No podía creer que Rufus realmente quisiera ese trabajo, que pudiera tenerlo. Hermione llegó con los otros Gryffindor y se encontró con que los Slytherin ya estaban allí y que las decoraciones de la fiesta de cumpleaños eran un poco menos llamativas este año. Puede que fueran un poco demasiado para su gusto, pero Harry parecía haber limitado el entusiasmo de su elfo doméstico esta vez. Daphne cumplió la misma edad que ella ese día, ambas tendrían 14 años. Ayla les sonrió mientras una Daphne muy complacida se acercaba para saludar a su novio con un abrazo que duró bastante tiempo, pero supuso que si eso era lo que la cumpleañera quería, eso era lo que debía recibir. Notó un abrazo más tímido y más corto entre Neville y Tracey, mientras que Astoria y Jessica parecían estar riéndose de algo mientras miraban a Daphne y Harry. Ron fue invitado este año y parecía nervioso. Él deliberadamente no estaba mirando a las parejas después de la ronda de saludos. Daphne comenzó abriendo sus regalos por aclamación popular. Abrió primero el regalo de Tracey. Resultó ser mucho menos embarazoso este año, era un perfume y Daphne parecía muy contenta y agradecida. Recibió una fotografía enmarcada de su hermana y aparentemente Jessica también debe haber estado involucrada, ya que ambas recibieron el agradecimiento de Daphne. Se puso un poco tensa porque el siguiente regalo que le habían dado era un libro sobre aplicaciones avanzadas de las runas. Se alegró cuando a Daphne le gustó mucho y Harry se entusiasmó igual. La reacción de Harry fue una sorpresa agradable, por lo que tal vez tuviera que reconsiderar su opinión sobre cuánto le gustaban a Harry los libros. Como regalo de Neville, recibió una planta con una hermosa flor y se emocionó aún más cuando leyó la nota que le había dado con la planta. Cuando Daphne abrazó a Neville, él se sintió avergonzado. Tracey fingió estar molesta y Harry lo encontró todo divertido. Abrió el pequeño obsequio de Ron, una mezcla de chocolates que incluía algunas ranas de chocolate. Le dio las gracias y Ron se puso más rojo que nunca. El pobre chico parecía que se iba a derretir de pura vergüenza y ella se obligó a ocultar su diversión. Como de costumbre, Daphne había dejado el regalo de Harry para el final. Harry parecía nervioso cuando ella lo abrió con entusiasmo y reveló un hermoso collar que parecía estar hecho de diamantes. El sí de Daphne vagó del collar a Harry y viceversa, atónita. Harry ofreció una explicación algo nerviosa sobre el origen del regalo. Eso pertenecía a mi bisabuela Dore. Todo es plata y diamantes hechos por duendes. Daphne apenas parecía capaz de hablar, pero finalmente preguntó: ¿cómo? Harry se retorció antes de responder. Quirrell me ayudó a sacarlo de la bóveda de artefactos Potter durante las vacaciones de Yule, por eso me fui esa tarde. Daphne lo miró atónita y luego corrió a agarrarlo yo. Y lo estaba besando delante de todos. Y eso era tan inapropiado. Cuando Daphne enganchó una de sus piernas alrededor de las de Harry, ya había tenido suficiente y miró hacia otro lado para ver a Ron observándola con los ojos desorbitados y la boca abierta. Ella le dio un puñetazo en el brazo y él se volvió hacia ella con una mirada molesta. Luego se sonrojó casi tan mal como cuando Daphne había abierto su regalo. Se aseguró de apartar la mirada de la pareja y permaneció en silencio mientras comenzaban a disfrutar de las golosinas proporcionadas para la fiesta. Su silencio tenía que ver con la reacción de Daphne al regalo de Harry. No estaba muy segura de por qué su amigo de Slytherin había reaccionado tan fuertemente al regalo de Harry. Ron parecía saber más, o al menos sospechar algo, así que cuando tuvo la oportunidad de atrapar a Ron fuera del alcance del oído de todos los demás, le hizo una pregunta. ¿Por qué Daphne estaba tan contenta de recibir ese collar? Ron miró a los oyentes y se acordó de tragar saliva antes de responder. Al parecer, sus lecciones de etiqueta finalmente estaban dando resultado. Darle a alguien una reliquia familiar como esa, cuanto más antigua mejor, indica un fuerte compromiso. Significa mucho más que darle algo nuevo. De hecho, Hermione asimiló ese hecho y se dio cuenta de que acababa de presenciar otro paso en la relación entre una vieja amiga y una nueva amiga. Le sorprendió que se pusieran tan serios siendo tan jóvenes.
No podía imaginarse a su marido ya, pero Ari y Daphne parecían ser una pareja muy sólida y había visto señales de su creciente compromiso mutuo. Todavía tenía mucho que aprender sobre el mundo mágico, podría haber algo sucediendo que ella todavía no conocía y comenzó a reflexionar sobre qué tipo de libros podrían ayudarla a investigar al respecto. Harry se había visto obligado a llevar sus deberes a su dormitorio para poder hacer cualquier cosa. Parecía que si estaba en algún lugar público, incluso en la sala común de Gryffindor, tenía que lidiar con las chicas que reaccionaban ante él de diversas formas molestas. Afortunadamente, Selwyn se había echado atrás, pero había muchas otras chicas que parecían chismorrear sobre él o incluso mirarlo fijamente. Una chica en particular se destacaba, ya que era una Gryffindor, y era difícil evitarla. Afortunadamente, no estaba en su año, así que no se tropezaba con ella en cada esquina. Y ya era bastante malo sin eso. Romilda Vane todavía estaba en primer año, demasiado joven, y sin embargo lo miraba como si quisiera comérselo o algo así. Si era tan mala como estudiante de primer año, odiaría pensar en cómo sería en años futuros. Las lecciones que había aprendido con Daphne y que había aplicado a Selwyn no le ayudaron, las chicas rara vez se acercaban a él. Se contentaban con mirarlo, reírse, murmurar cosas entre ellas sobre él e incluso lanzarle miradas de anhelo. Estuvo tentado de mirarlas con enojo, pero no parecía que eso fuera a ayudar a su reputación. Deseó que hubiera una manera de que Daphne se ocupara de ellas, entonces se arrepentirían. Ese pensamiento finalmente lo hizo sonreír, pero luego tuvo que sacudirse eso de encima y volver a su tarea. Draco Malfoy nunca soñó que pudiera caer tan bajo. No tenía amigos y nadie quería estar cerca de él. Lo habían convertido en un paria. Él. ¿Cómo podía ser esto posible? Hasta ahí llegaron los idiotas del Frente Unido que se suponía que debían presentar los Slytherin. No había tenido otra opción, así que le respondió a su madre que se convertiría en un Black. Bueno, lo haría si ese usurpador quería aceptarlo. Ni siquiera quería pensar en cuánto duraría este tormento si continuaba siendo un don nadie. Podía mantenerse apartado y no antagonizar a Potter ni a ningún otro que el señor Black decidiera que estaba fuera de sus límites. Solo necesitaba una oportunidad. Deseaba poder planear su venganza y soñar con un resurgimiento glorioso como un verdadero poder en este mundo. Ahora sabía que eso era una fantasía inútil. Había probado lo que era ser uno de aquellos que tenían que tener cuidado con otros con más poder. No le gustaba, pero se había visto obligado a reconocer que ahora ese era su destino en la vida. Tendría que encontrar una manera de ascender en las filas de su nueva familia y si Lord Black los traía de vuelta a la prominencia, podría tener algo de poder de nuevo. Simplemente no perdería el tiempo soñando con ser el propio Lord Black. Esos días habían quedado atrás. Incluso esa débil esperanza de volver a ser alguien podría morir este fin de semana. Su madre vendría a buscarlo y él conocería a Lord Black y su destino se decidiría. Cada vez que pensaba en ese fatídico encuentro, se le encogía el estómago y su corazón comenzaba a latir más rápido. Volvió en sí mientras rebuscaba en su baúl y se dio cuenta de que no tenía idea de lo que había estado buscando. Lo dio por hecho y cerró la tapa del baúl de golpe y decidió dar un paseo para aclararse la cabeza, así que agarró su capa y se fue. Desafortunadamente, estaba demasiado distraído y se olvidó de hacer algo que había estado haciendo desde que regresó de las vacaciones de invierno. Goyle había estado esperando su oportunidad. Vio a su antiguo amigo salir de la sala común, sin haber prestado atención a nadie cuando pasó. Se levantó y se dirigió a su dormitorio para revisar el baúl de Malfoy una vez más por la forma en que ese idiota había estado actuando con su baúl, tenía que haber algo muy valioso en él y estaba decidido a quedárselo como compensación por todo lo que había tenido que soportar a lo largo de los años. Draco nunca había estado mirando sus pertenencias de esa manera antes y había descubierto de inmediato que estaba cerrado con llave cuando Draco lo había dejado solo en el compartimento del tren. Su continuo cuidado para asegurarse de que nadie entrara en su baúl solo aumentó su curiosidad. Se alegró de notar que estaba solo en el dormitorio y rápidamente se dirigió hacia allí y, para su deleite, el baúl se abrió fácilmente. Estaba un poco desordenado, pero aprovecharía al máximo la oportunidad y buscaría en él para encontrar algo de valor. Había mucho que buscar y, hasta ahora, no había visto ninguna señal que justificara la precaución que Draco había mostrado sobre cerrar con llave su baúl. Estaba descontento ante la idea de que podría tener que conformarse con romper o tirar algunas de las pertenencias de Draco y no ganar nada para sí mismo.
Entonces encontró un bulto en el fondo del baúl y sus esperanzas aumentaron cuando desenvolvió la tela de una caja. La caja le pareció un poco extraña. Definitivamente era mágica, pero se abrió con bastante facilidad. Vio que lo que había allí dentro estaba nuevamente envuelto en tela. Aunque las capas eran molestas, esperaba que significara que era valioso y casi gritó de alegría al ver algunas hermosas joyas. Sonrió, esto parecía valioso. Tendría una gran cantidad de galeones con seguridad. Deja que Draco sea el pobre ahora, Greg será rico. Los ópalos ornamentados del collar brillaron ante él y sintió que algo tan hermoso necesitaba ser tocado. Era como si lo estuviera llamando, prometiéndole todo lo que siempre había querido. Estaba tan emocionado que su mano tembló cuando se agachó para agarrar su nueva posesión. El comienzo de un dolor ardiente lo golpeó cuando lo agarró y su última comprensión fue que acababa de cometer un terrible error. Sophronia Selwyn salió corriendo de su habitación en cuanto oyó los gritos. Los chillidos no eran de niños jugando, alguien parecía estar sufriendo mucho dolor y ella tenía que ponerse al día rápidamente. Los gritos venían del dormitorio de los chicos, pero de repente se interrumpieron cuando ella se acercaba al lugar. Un par de chicos de aspecto inquieto se habían reunido frente a la puerta del dormitorio de los chicos de tercer año. Ella se acercó y abrió la puerta. Goyle yacía en el suelo con algo brillando en la mano. Se le hundió el estómago al ver que parecía estar muerto. Un breve instante después, lo supo con certeza. Cerró la puerta y ordenó concisamente al primer prefecto que vio que fuera a buscar al jefe de la casa. Ella podía creerse una líder estudiantil, pero sabía cuándo ceder ante las autoridades escolares. No intentaría manejar una situación de estudiante muerto. Sin embargo, sería mejor que se quedara y se asegurara de que las cosas no empeoraran aún más. Había pensado que su año de liderazgo podría estar maldito antes, pero esto se estaba convirtiendo rápidamente en un desastre. Se obligó a permanecer estoica mientras el jefe de su casa se acercaba furioso por el pasillo hacia el dormitorio que ella todavía vigilaba. Cuando se acercó a ella, su pregunta fue concisa y contundente. ¿Qué pasó? Parece que Goyle está muerto, tiene algo en la mano que probablemente esté maldito. Ella cedió cuando él se acercó. Cuando abrió la puerta, gritó. Que todos se queden fuera de la habitación. Nadie más se acercó tanto al dormitorio como ella, pero se quedaron cerca, esperando escuchar más de lo que había sucedido. Vio a Snape verificar que el niño estaba muerto y también envió varios hechizos de detección a lo que fuera que estuviera en la mano del niño y se puso rígido. Lo que sea que hubiera descubierto, era malo. Luego examinó el contenido del baúl abierto que probablemente era la fuente de lo que fuera ese objeto y gruñó como si lo reconociera. Se volvió para mirarla directamente. Este es un objeto maldito y peligroso que debo llevar al director. Diles que despejen el pasillo y luego encuentren a Draco Malfoy y lo envíen a la oficina del director. Ella inmediatamente se giró hacia el camino a la sala común y ordenó. ¿Escuchaste al profesor? Despeja el pasillo. La obediencia inmediata y apresurada a lo que ella había dicho solo compensó en parte la segunda parte de la orden que le había dado. Ella hubiera preferido delegar en otra persona la tarea de ir a buscar a alguien, pero su orden, muy seria, estaba dirigida a ella, así que sintió que lo mejor sería apretar los dientes y llevar a cabo la tarea ella misma, sin importar lo que pensara sobre la importancia de la tarea. Siguió a los estudiantes que se marchaban y mantuvo la vista fija en los alrededores en busca de Malfoy. Si él estaba cerca, habría esperado que estuviera cerca, ya que sería difícil pasar por alto el caos que se estaba produciendo en el dominio de Slytherin. Reprimió un resoplido de irritación cuando se dio cuenta de que él no estaba allí y que tendría que empezar a buscar en el castillo. Su paciencia estaba realmente a punto de agotarse. Salió de la sala común y se dio la vuelta para subir, ya que decidió que la biblioteca era probablemente el mejor lugar para buscarlo. Vio a algunos Hufflepuff más jóvenes reaccionar ante su presencia mientras se quedaban cerca de la entrada de su sala común. Probablemente pensaron que estaban siendo sutiles al ocultar el hecho de que la entrada estaba justo allí, pero ella sabía dónde estaba antes de que tuvieran la edad suficiente para ingresar a la escuela. Sin embargo, podrían resultar útiles después de todo. ¿Alguno de ustedes ha visto a Draco Malfoy? Se miraron nerviosos y finalmente un chico que ella no conocía respondió, aunque en voz baja. Lo vi salir, está afuera. ¿Afuera? Hacía mucho frío. Estaba dispuesta a dar marcha atrás y regresar a buscar su capa, pero entonces oyó que alguien se acercaba y se dio la vuelta. Snape se acercaba con una caja levitando frente a él.
Dado su estado de ánimo, no quería que la vieran regresar a un lugar donde era evidente que Malfoy no estaba presente, así que apretó los dientes y decidió conformarse con un hechizo de calentamiento. Subió las escaleras antes que Snape y se lanzó un hechizo para calentarse antes de abrir las puertas de entrada y salir al invierno. Todavía sentía un ligero escalofrío por las ocasionales bocanadas de aire, pero la mayor parte del tiempo todavía estaba caliente. Su aliento se condensó en ocanadas de vapor visible mientras observaba las huellas en la nieve. Había dos caminos despejados, uno hacia la cabaña del guardabosques donde debían impartirse las clases de criaturas y el otro hacia los invernaderos que también estaban en dirección al lago Negro. Ahora no había clase de criaturas y Malfoy no querría quedarse cerca del guardabosques más que ella, así que siguió el camino hacia los invernaderos. Efectivamente, había algunas huellas que conducían al lago Negro. Se dirigió hacia allí y finalmente vio a Malfoy con su capa de invierno, mirando fijamente el lago. Él permaneció ajeno a su llegada y se sobresaltó cuando ella gritó con irritación: «Malfoy». Se dio la vuelta y la sorpresa en su rostro dio paso a la preocupación cuando vio quién era ella. Bien, al menos el pequeño idiota finalmente estaba conociendo su lugar. «Tienes que ir a la oficina del director». Ahora Malfoy tragó saliva, pero obedeció de inmediato. Mientras caminaban de regreso al castillo a paso rápido, la miró sutilmente, pero no lo hizo muy bien. Ella no se sentía generosa, así que lo dejó pensando en lo que podría estar sucediendo, ya que no parecía saberlo. ¿Por qué el director quiere verme? Sonaba un poco asustado y su enojo por la situación había comenzado a calmarse, por lo que decidió ayudar a un compañero de Slytherin respondiéndole, pero también decidió ser directa para ver su reacción. Goyle está muerto y el profesor Snape le está elevando lo que lo mató al director y él quería que tú también estuvieras allí, y tropezó a mitad de camino, pero ella todavía estaba lo suficientemente molesta como para no detenerse, por lo que tuvo que apresurarse para alcanzarlo después de un momento. ¿Era un collar? Así que eso era yo que había sido. Ella sabía que parecía una joya, pero no se había acercado lo suficiente para estar segura. Eso es lo que parecía, murmuró mientras continuaban, y ella estaba bastante segura de haber escuchado la palabra mierda varias veces. Al menos era lo suficientemente inteligente como para saber cuando estaba en serios problemas. No era un completo idiota, solo lo era en gran medida. Draco miraba fijamente el lago Negro con ojos ciegos mientras trataba de ser optimista sobre el encuentro con Lord Black. Era difícil prever un futuro viable donde no era miembro de una familia respetada, por lo que realmente necesitaba convertirse en un Black. Solo tendría que estar dispuesto a hacer cualquier promesa necesaria para convencer a su primo hermano, una vez eliminado, de que debería ser un Black. Salió de su cavilación cuando escuchó que alguien gritaba su nombre. Se dio vuelta rápidamente y vio a Selwyn acercándose a él. No parecía estar de buen humor y ni siquiera estaba vestida para salir al aire libre. No podía pensar en nada que hubiera hecho para despertar su ira de nuevo, pero esto difícilmente podía ser algo que fuera bueno para él. Antes de que pudiera preguntar, ella le dijo que tenía que presentarse ante el director, así que todo se estaba yendo al traste rápidamente. Si ya estaba en algún tipo de problema, no sería bueno que se sumaran más dificultades. Al no cooperar, se apresuró a regresar al castillo junto a Selwyn. Como ella no lo estaba mirando en ese momento, decidió arriesgarse a hacer una pregunta. Prefería no meterse en una confrontación sin saber de qué se trataba. Su respuesta brutalmente franca casi lo envió de cara a la nieve. Y muerto. Goyle estaba muerto. Pero eso no podía ser. Entonces el contenido mortal de su baúl regresó a él e irónicamente, había comprado la maldita cosa para usarla en la misma bruja que acababa de arrojarle esta noticia imposible. Siempre cerraba su baúl con llave y no podía imaginar a Goyle descubriendo cómo burlar el hechizo de bloqueo que usó. Pero espera, ¿lo había cerrado con llave? Lo había abierto, luego cerró la tapa de golpe, luego, y no podía recordar haberlo cerrado con llave. Y mierda. No quiso dar nada por sentado, así que preguntó si era un collar, pero era demasiado tarde. Se dio cuenta de que debería haber hecho una pregunta menos específica. Su respuesta le hizo doler el estómago y su vida pasó ante sus ojos. Se había olvidado y su último amigo, a pesar de su actitud reciente, estaba muerto y era culpa suya. Ya no tenía que esperar a este fin de semana, sabía que no tenía ninguna posibilidad de ser negro ahora. Su vida había terminado, era solo cuestión de cuánto tiempo pasaría hasta que se hiciera oficial con su muerte. Se sorprendió a sí mismo maldiciendo en voz baja y se obligó a detenerse. No estaba seguro de cómo se las arreglaba para seguir caminando. Sentía que sus piernas cederían en cualquier momento.
Su mundo se reducía a seguir a Selwyn, solo tenía una vaga idea de dónde estaba la oficina del director, ya que nunca había estado allí. Tampoco tenía idea de dónde estaba en ese momento o quién podría estar a su alrededor, su enfoque estaba únicamente en poner un pie delante del otro. Su vida podría haber terminado, pero intentaría salir con algo de dignidad, no caerse y comenzar a llorar como la mayoría de él deseaba. Selwyn se detuvo y se sobresaltó. Su concentración se había reducido tanto que no había prestado atención a dónde iban. Ella le dio instrucciones sobre cómo completar su viaje. Todavía no estaba realmente concentrado en el aquí y ahora, así que solo captó fragmentos de lo que ella dijo. Algo sobre seguir hasta el final, girar a la derecha, gárgola y escaleras. Asintió aturdido y se quedó allí, con los brazos colgando flácidos a los costados y mirando al vacío mientras sus pasos se desvanecían. No estaba seguro de dónde provenía la motivación, pero finalmente logró mover sus pies nuevamente. Realmente no había escuchado las instrucciones de Selwyn y trató de averiguar a dónde ir con lo que había escuchado. Estaba en un pasillo, por lo que llegar al final fue bastante fácil. Había otro pasillo a la derecha a medida que se acercaba. Cuando se giró allí, vio una gran gárgola de piedra junto a una escalera abierta. No parecía haber ninguna razón para que ella mencionara la gárgola, pero vio las escaleras, así que caminó y comenzó a subir. Sus piernas estaban repentinamente más débiles o se había vuelto más pesado, ya que realmente parecía una subida desafiante, pero ni siquiera le importaba cuál era, simplemente siguió poniendo un pie en el siguiente escalón y levantándose. La puerta en lo alto de las escaleras estaba abierta, de vez en cuando se escuchaban comentarios del jefe de su casa, aunque Draco no podía entender lo que decía. Llegó arriba y se arriesgó a echar un vistazo cauteloso a la habitación. Snape y Dumbledore se inclinaron sobre el escritorio del director mirando el collar de ópalo que había comprado tan tontamente. Sabía a qué se enfrentaría aquí, pero la visión de la maldita cosa le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Odiaba esa maldita cosa. Era un símbolo de su caída. Greg no fue el único que murió a causa de esa cosa, la diferencia fue que su muerte llegaría más lentamente y debido a su propia estupidez. Su jefe de casa lo miró primero, su rostro era estoico pero sus ojos negros estaban llenos de decepción. Eso no le dolió tanto como antes de este maldito día, ya que estaba más decepcionado de sí mismo de lo que cualquier otra persona podría estarlo. Esperaba ver lo mismo de Dumbledore, pero en cambio parecía más curioso que otra cosa. Se estremeció de sorpresa cuando el director habló, aunque no estaba seguro de por qué. Por favor, tome asiento, señor Malfoy. Hemos mandado Lilamar a su madre y a los Aurores. Los esperaremos antes de continuar. ¿Aurores? Brillante. Ahora no tendría que preocuparse por dónde vivir, estaba seguro de que se ganaría un lugar en Azkaban por eso. Sin embargo, su estómago se retorció de culpa al pensar en ver a su madre. Ella había estado tan preocupada por él y ahora él estaba haciendo realidad algunos de sus peores temores. Ella no se merecía eso. Suspiró, pero era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Se tambaleó al ir hacia una de las sillas y casi se cae. Hasta media hora antes eso lo habría avergonzado hasta la médula. Ahora, no le importaba en absoluto. ¿Y de qué servía una buena reputación a un muerto? Se acomodó en la silla, más para asegurarse de que se quedaría allí que por comodidad, y se miró las manos en el regazo. Mientras esperaba su destino, la chimenea se encendió, anunciando la llegada de alguien. Una mirada reveló una túnica de Auror, por lo que volvió a concentrarse en sus propias manos mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Dumbledore habló con los recién llegados, pero no les prestó atención. Simplemente estaba esperando que le pusieran los grilletes. Una parte egoísta de él se preguntó si sería mejor que se lo llevaran antes de que legara a su madre. Sin embargo, eso no disminuiría su angustia e incluso podría aumentarla. El fuego se encendió de nuevo. Levantó la vista al oír el ruido y vio a su madre salir de la chimenea, tan elegante como siempre. Se le hundió el corazón. Aunque tenía su rostro estoico, eso no incluía sus ojos. Estaban llenos de angustia y lo buscaron por toda la habitación. En el momento en que lo miraron, ella se acercó corriendo. Él intentó levantarse de su asiento para saludarla cortésmente, como era apropiado en público y como le habían inculcado desde su más tierna infancia. Sin embargo, sus movimientos eran lentos y torpes y ella lo envolvió en un ferviente abrazo al instante siguiente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, los cerró con fuerza y se aferró a su madre a pesar de cómo le habían enseñado a comportarse en lugares públicos. Al menos su padre no podía verlo ahora, se habría desatado un infierno.
Eso no sería una consideración por mucho más tiempo ya que los días de su padre estaban contados, tal vez los suyos también. Apenas se dio cuenta de que alguien más había llegado por la Red Flu, pero no podía sentir curiosidad por saber quién podría ser, ya que estaba convencido de que ya estaba condenado. La voz de un hombre vagamente familiar dijo algo, pero no registró quién era hasta que su madre lo dejó ir y saludó al hombre. Mi señor se le revolvió el estómago y sintió unas ligeras náuseas. El señor negro también estaba allí, brillante. Acabar con sus posibilidades de volver a ser alguien y enviarlo a Azkaban de una vez, acabemos con todo esto a Kufi ahora. Se desplomó hacia atrás en la silla, casi perdiendo el asiento y aguardando su inminente y horrible destino. El director le pidió que le explicara lo sucedido. ¿Por qué no lo preguntaba un auror? ¿Era porque Dumbledore era el jefe de brujos y sería prudente que le hicieran caso? No es que realmente importara ni nada. Era extraño que su mente todavía tuviera la capacidad de preguntarse sobre estos detalles cuando toda su vida se había convertido en un infierno. Su madre se sentó en el brazo de su silla, lo rodeó con el brazo y murmuró palabras tranquilizadoras, de lo contrario, tal vez no hubiera encontrado la energía para responder. Trató de explicar su estúpida decisión y su intento de mantener a todos a salvo. No era fácil mantener la calma, más de una vez tuvo que limpiarse las palmas sudorosas en su capa de invierno que había olvidado quitarse. Por supuesto, omitió por qué había comprado esa maldita cosa en primer lugar. Puede que estuviera condenado, pero no quería apresurarlo, sucedería lo suficientemente rápido por sí solo. La parte más humillante fue que perdió la lucha contra las lágrimas y luego bajó la cabeza para ocultar su mentón tembloroso. Demasiado para irse con algo de dignidad intacta, no iba a haber nada de eso para él. El director le preguntó por qué había comprado la cosa en primer lugar. Estaba demasiado exhausto para siquiera pensar en una buena mentira, no funcionaría con la suerte que tenía de todos modos. Así que describió su doble humillación a manos de Selwyn y su impetuoso viaje al callejón Nocturne para comprar algo para vengarse, y se hundió en sí mismo con cada palabra adicional que pronunció para manifestar su perdición. También explicó por qué decidió esconder la maldita cosa en su baúl ya que su madre se estaba mudando y podría encontrarla donde quiera que la dejara en la mansión Malfoy. Por fin, su historia llegó a su fin y esperó con el corazón palpitante y las manos temblorosas la condena que esperaba. No había contado con el silencio que siguió a su confesión. ¿Por qué tardaban tanto? Entonces Dumbledore sugirió a los aurores que continuaran su investigación en el dormitorio de los chicos de Slytherin, donde el cuerpo todavía estaba esperando. Hubo un murmullo rápido que no captó y no tuvo energía para investigar antes de que Snape les dijera que los guiaría hasta donde ocurrió el accidente. Le tomó unos momentos darse cuenta de que Snape había dicho accidente y no crimen y su mente se quedó atónita ante la distinción. De alguna manera, reunió la energía para mirar hacia arriba. Ambos aurores se iban con Snape se quedó inerte en su silla, abrumado por una ola de alivio que lo invadió. No lo habían arrestado ni nada. Era casi increíble, considerando lo que le había sucedido al pobre Greg, nada estaba sucediendo como él esperaba. Estaba tan ocupado tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir que se perdió la primera parte de algo que el director estaba diciendo. Suspendido por una semana. No es solo un castigo, sino un momento para que el joven señor Malfoy acepte la pérdida de un amigo sin tener que asistir a clases. Enviaremos sus tareas, por supuesto, y esperamos que las complete. Entonces su madre habló. Aprecio la forma en que está manejando esto, director. Esto me dará tiempo para ayudar a mi hijo en este momento difícil. El director dijo. Lord Black, y puedo decirles a los aurores que traerá al señor Malfoy si es necesario antes de su regreso aquí. Por supuesto. Estará bajo mi protección, así que garantizaré toda la cooperación que sea necesaria. Draco notó que el tono de Lord Black era muy formal y nada amistoso. Gracias, Lord Black, es usted muy amable. Siguió un silencio incómodo y Draco volvió a sumirse en sus pensamientos y prestó poca atención mientras Dumbledore y su madre organizaban el envío de sus cosas a su nuevo hogar. Luego, ella lo guió a través de la Red Flu hasta la cabaña que nunca había visto antes. Sería su hogar, al menos hasta que Lord Black lo echara. No iba a cometer el error de considerar este apoyo como algo personal. Lord Black estaba ayudando a su madre y nada más y él seguiría sin una casa sustancial, independientemente de cómo resultaran los problemas legales. El destino lo estaba ayudando, mientras todos murmuraban sobre la muerte en sus filas, él estaba poniendo en práctica su plan. Su premio finalmente sería suyo.
Le había llevado casi todo su dinero de bolsillo para los ingredientes y más tiempo del que le gustaba preparar la poción, pero finalmente tenía lo que necesitaba para comenzar el proceso de hacer suya Greengrass. Todo estaba en la posición perfecta, se alejó de la mesa principal y vertió la poción en su taza. Ni siquiera tenía que estar tan cerca de ella, todo lo que necesitaba era una buena vista de su taza. Esperó unos momentos, echó una mirada sutil a su alrededor y, cuando estuvo seguro de que nadie lo había notado, centró su atención en la taza de ella y realizó el hechizo de cambio en su taza. Parecía haber un ligero destello o algo así en su taza en el momento en que completó el hechizo. Se suponía que el hechizo de cambio no tendría ningún efecto visible. ¿Había salido algo mal? Por supuesto que no, su lanzamiento fue excelente. Probablemente fue solo un breve reflejo o tal vez incluso solo su imaginación, no importaba. Esperó con gran expectación el momento en que ella bebiera. Allí, ella se llevó la copa a los labios. Los efectos comenzarían a notarse poco después. Tendría que ser rápido pero discreto al llevársela antes de que alguien se diera cuenta. Confundiría a su amiga mestiza que, con suerte, sería la única que podría prestar atención a lo que estaba haciendo. Su anticipación aumentó hasta un punto álgido. En cualquier momento. Los segundos pasaron, se convirtieron en un minuto, luego en 2. Frunció el ceño mientras su entusiasmo se desvanecía. La poción ya debería haber surtido efecto. ¿Qué demonios? Tal vez había estropeado la poción de alguna manera. ¿Y si el destello había sido real e indicaba que algo andaba mal con su hechizo? Afortunadamente, uno de los ingredientes era detectable con un hechizo. Mientras la mantenía en su visión periférica, lanzó el hechizo de detección en su propia taza. Salió positivo. El ceño fruncido en su rostro se profundizó. El problema no era la poción después de todo, sino el hechizo de cambio. Eso era imposible, lo había aprendido en primer año y era un hechizo trivial. ¿Cómo pudo haber salido mal? Y el destello, debió haber significado algo. Observó a la bruja rubia que estaba al otro lado de la mesa con los ojos entrecerrados. No tenía idea de que un hechizo de cambio pudiera ser derrotado y mucho menos de cómo hacerlo. Greengrass estaba resultando ser más desafiante de lo que jamás había esperado. Se rió para sí mismo, eso no era necesariamente algo malo, le gustaban los desafíos. Sin embargo, definitivamente era algo frustrante y regresó a su comida y casi bebió de su taza en su distracción. Apartó la taza y se enfureció consigo mismo mientras terminaba su comida. Esta era la última frustración que se sumaba a la que lo atormentaba desde que regresaron de las vacaciones de invierno. Ella ya no salía de excursión con su seguidor mestizo, lo que bloqueaba su proyecto de encontrar a dónde iba. Recientemente había descubierto que ella todavía salfa a su actividad habitual de los domingos. Su peón había verificado que no estaba en su dormitorio. Sin embargo, ella no había salido a la sala común para irse, él lo sabía a ciencia cierta. Incluso si hubiera sido invisible, tendría que abrir la puerta y él había observado y no se había producido ninguna apertura inexplicable. ¿Cómo se escapaba sin posibilidad de que él la siguiera? Su humor era muy sombrío cuando regresó a su sala común. La llegada inesperada de Edwig interrumpió el desayuno de Harry, aunque no le importó. Saludó a su familiar con alegría y la colmó de atenciones. La expresión de disgusto de Hermione le advirtió de que algo no iba bien. Siguió su mirada y resopló. Edwig había colocado un ratón muerto inquietantemente cerca de su plato de comida. El ulular de Edwig atrajo su mirada hacia ella y luego ella miró al ratón y luego a él. «Oh, ¿me has traído un regalo? Qué dulce de tu parte, muchacha». A pesar de sus palabras, tuvo que luchar contra el deseo de mover su plato más lejos de su ofrenda. Hermione se atragantó y Ron y algunos otros Gryffindors se rieron entre dientes. Y dudó, ¿y qué se suponía que debía hacer? No podía rechazar su consideración y ofender a su familiar, aunque ver a ese animal muerto tan cerca de su comida lo hiciera sentir un poco mareado. Tal vez fuera necesario un poco de diplomacia. Ya tengo mucha comida buena, pero gracias, Edwig. Eso fue muy considerado. ¿Por qué no la comes tú también? Ella inclinó la cabeza hacia un lado como solo una lechuza puede hacerlo. Harry contuvo la respiración. Edwig emitió una especie de sonido como de ladrido, agarró al ratón con el pico y salió volando. Harry dejó escapar un profundo suspiro, lo que hizo que Ron se echara a reír seguido de Neville. No había tenido ningún deseo de verla comerse al roedor. Puede que la amara muchísimo, pero no tenía ninguna inclinación a compartir comida con ella, excepto tocino, por supuesto.